El combate espiritual. Capítulo 11. Algunas cosas en las cuales hay que pensar para mover la voluntad a buscar, en todas las cosas, agradar a Dios. Existen unas verdades las cuales si las meditamos y recordamos, van a mover la voluntad a querer en todas nuestras acciones y en todos nuestros comportamientos, buscar que Dios quede agradado en que hacemos, que decimos y pensamos. Ellas son las siguientes. Primero, considerar cuánto ha hecho el amor de Dios por nosotros. Por ejemplo, nos creó de la nada. Nos dio un alma hecha a imagen y semejanza de Él. Nos dio dominio sobre las criaturas irracionales para que nos sirvan. Cuando estábamos en peligro de perdernos para siempre, envió a salvarnos no a un ángel, sino a su propio Hijo en persona. Y no nos rescató ni pagó el precio de nuestra liberación con oro y plata, sino con la preciosa sangre de su Santísimo Hijo. Y para que pudiéramos luchar con éxito en la vida nos dejó como alimento el cuerpo y la sangre de Cristo. 2 grados. Pensar que Dios vive defendiéndonos a toda hora. Dice el Salmo, tu guardián no duerme. No duerme ni deja un momento de vigilar el que cuida al pueblo elegido. El Señor te protege a su sombra, está a tu derecha protegiéndote, dispuesto a defenderte de todo mal. Salmo 120. Y otro salmista exclama: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor Dios nunca me abandonará. Salmo 27. ¿Qué mejor prueba o demostración de amor nos podía dar el buen Dios? Por eso debemos amarlo intensamente. Tercero, recordar cuánto nos estima nuestro Creador. Él nos puede repetir lo que dijo por el profeta: ¿qué más podía hacer por ti que no lo haya hecho? Es tanta su estimación hacia cada uno de nosotros y tan grande su deseo de salvarnos y hacernos santos que nos envió desde el cielo el mejor tesoro que tenía, su propio Hijo. Y permitió que muriera en la cruz con la más ignominiosa de las muertes para que así pagara nuestras deudas a la justicia divina y nos consiguiera un puesto en la gloria eterna. Y este Jesús se hizo en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Y aprendió con el sufrimiento a comprender a los que sufrimos. Hay que honrar a los que nos honran. Esto es lo que tratan de hacer los grandes de la tierra. ¿Y quién nos ha honrado más en toda la existencia que nuestro Señor? Nos hizo hijos suyos, hermanos de su Hijo Jesucristo, templos del Espíritu Santo y herederos del cielo. Ojalá recordemos de vez en cuando estas muestras de aprecio y cariño que Él nos ha dado para que en cambio le brindemos también amor y agradecimiento. Amemos a Dios porque Él nos amó primero. San Juan. Capítulo 12. Las fuerzas que se hacen la guerra, unas a otras, dentro de nosotros. En cada uno de nosotros hay 2 grandes fuerzas que se hacen la guerra sin cesar. La una es la voluntad superior, la fuerza espiritual, que guiada por la razón y por la fe nos quiere elevar a tener comportamientos propios de un ser racional, de alguien que es hijo de Dios, y cuyo destino es la vida eterna del cielo. La otra gran fuerza, que se llama inferior, es una fuerza material, guiada por las pasiones, por las inclinaciones de la naturaleza carnal, y muchas veces por los atractivos de lo mundano, sensual y por las tentaciones del demonio. Esta segunda fuerza llamada apetito sensitivo no nos logrará llevar al mal si la voluntad guiada por la razón e iluminada por el Espíritu Santo le pone freno, le domina y guía. Una guerra continúa. El santo Job decía que la vida de la persona humana en esta tierra es como un servicio militar en tiempo de guerra, o como el día de un obrero en tiempo de gran trabajo. La guerra espiritual entre la voluntad superior guiada por la razón y la voluntad inferior dirigida por las pasiones, durará toda la vida. Desde que tenemos uso de razón hasta que exhalemos el último suspiro, esa guerra será total y sin tregua. Habrá tiempos de mayor paz y otros de mayor combate, pero la lucha no cesará jamás en esta tierra.
Aquí sí que se cumple lo que anunció Jesús. No vine a traer paz sino guerra. Mateo 10:34. Los 4 caballos. Un autor antiguo decía que la persona humana viaja por este mundo en un carruaje llevado por 4 caballos. 2 blancos y 2 negros. Los 2 blancos son la razón y la voluntad. Y los 2 negros son las pasiones y las malas inclinaciones. Y para saber a dónde llegará cada uno hay que averiguar a quién dejamos que vaya al timón, a Dios o al diablo, o al egoísmo. Si es Dios quien nos dirige con sus santas inspiraciones, el final será la gloria eterna y la santidad. Pero si dejamos que sea el diablo con sus tentaciones el que vaya guiando, el final será la maldad y hasta la eterna condenación. ¿Quién está dirigiendo mi carroza hoy por hoy? La peor desgracia. Así como el haber recibido de Dios el gusto por rezar y por pensar en lo celestial y sobrenatural, es un regalo maravilloso que nunca podremos agradecer debidamente, así también, la peor desgracia espiritual que le pueda suceder a una persona es quizás el contraer un mal hábito, el adquirir una mala costumbre. Nada hay que esclavice tanto como una mala costumbre. Con razón decía Jesús que el que comete pecado se vuelve esclavo de pecado, Juan 8:34. Quienes en su juventud adquirieron algún mal hábito, una facilidad para hacer alguna mala acción, adquirida a base de repetirla, sufre una pena indecible cuando tratan de enmendar su mala vida y romper las cadenas que los tienen esclavizados al mundo y a la carne, cambiar de vida y empezar a consagrarse enteramente al servicio de Dios. Porque su voluntad se encuentra tan poderosamente combatida por sus malas costumbres y tan debilitada por la repetición tan frecuente que han hecho de los malos actos, que ahora sienten como si tuvieran una segunda naturaleza y los golpes que reciben de parte de sus malas inclinaciones son tan fuertes y violentos que sin una gracia o ayuda especial de Dios no serán capaces de resistir sin caer una y otra vez. En esto se cumple lo que decía San Pablo. Hago el mal que no quisiera hacer, y en cambio el bien que sí quisiera hacer no lo logro hacer. Advierto en mi carne una ley e inclinación que va contra la ley de mi razón y me esclaviza. Es la ley del pecado. La inclinación a hacer el mal, Romanos 7:18. Una felicidad y un fracaso. Esta lucha que acabamos de describir no la sufren tanto 2 clases de personas. Primero los que ya se acostumbraron a vivir en gracia de Dios y sin malas costumbres, y segundo quienes se acostumbraron a vivir en pecado y esclavos de sus vicios. Los primeros son felices porque viven haciendo la voluntad de Dios y gozan de su amistad y de su paz. Los segundos tienen una paz aparente, la paz de los cementerios, donde solo hay muerte y descomposición. Otra condición sin la cual nadie se vaya a hacer la ilusión de que logrará adquirir la virtud y la perfección a servir Dios como conviene si no se dedica a negarse a sí mismo, a llevarles la contraria a muchas de sus inclinaciones y deseos de vida fácil y comodona, si no tiene firme resolución de sufrir y vencer la antipatía que en su misma persona siente hacia el renunciar a muchos pequeños placeres que se le presentan. Jesús decía: el reino de los cielos padece violencia, y los que hacen violencia a sí mismos la conquistan. Mateo 11:12. En la subida hacia la perfección encontramos muchos que quedaron a mitad de camino y no pudieron seguir adelante y progresar porque les faltó una condición: negarse a sí mismos, llevarse la contraria. Y se quedaron corriendo detrás de engañosas mariposas de gozos aparentes, y recogiendo flores sin perfume de pequeños gustos que nos satisfacen plenamente, y no lograron subir a la cumbre de la santidad. Les faltó la primera condición que Jesús exigía a quienes decían que querían seguirle. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo. Mateo 16:24.
¿A cuántos pequeños afectos y gustos terrenos he renunciado para lograr ser fiel a Jesús? Si en este día hiciera en un hilo un pequeño nudo por cada vez que me he negado y he ofrecido algún pequeño sacrificio, ¿cuántos nudos lograría hacer? En el día del juicio esa cuenta aparecerá muy clara, y cuanto mayor sea el número de las veces que me negué y me llevé la contraria, tanto mayor será mi premio en el cielo. La causa de que sean tan poquitos los que triunfan. Porque siendo tan numerosas las personas que emprenden el camino hacia la santidad, son tan poquitas las que llegan a la perfección. La causa es muy sencilla: no se negaron a sí mismos. Es verdad que muchos de ellos se libraron quizás de grandes caídas y de contraer terribles vicios, pero luego en la subida hacia la perfección perdieron el ánimo y se desalentaron, porque vieron que esto de negarse a sí mismos es oficio de todos los días y de todas las horas, y no se dedicaron a combatir los residuos de su propia voluntad y de malas inclinaciones que todavía quedaron en su naturaleza, a dominar las pasiones que cada vez iban encendiéndose y renovándose en su corazón. Dejaron que todo esto se apoderara de su espíritu y les impidió el ascenso a la santidad. Les faltó aquella cualidad que Jesús exige cuando dice: quien persevera hasta el fin se salvará. Mateo 10:22. Les faltó perseverar en luchar por obtener la santidad. No basta con no ser malos. Hay gente que se imagina que va a llegar a la santidad únicamente evitando hacer el mal. Y esto no basta. Así, por ejemplo, existen personas que se contentan con no robar, pero mientras tanto les tienen un gran apego a sus riquezas, no reparten limosnas y ayudas en la medida en la que Dios quiere que repartan. Otros se dedican expresamente a buscar honores y alabanzas, pero sí sienten gran gozo cuando se les ofrecen, y nunca los rechazan ni hacen nada por evitarlas. Hay fieles que no comen de gula, pero en cambio prefieren siempre en la alimentación lo más sabroso y dejan a un lado cualquier alimento que les parezca menos agradable. Creyentes hay que no hablan mal de nadie ni dicen mentiras, y en eso son admirables, pero en cambio nunca son capaces de callar las palabras inútiles que les gusta decir. Se contentaron con ser buenos, pero no se esmeraron en llegar a la perfección. Las charlas que detienen a mitad de camino. Cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar, les dijo: no se detengan a charlar por el camino. Lucas 10:4. Pues los orientales acostumbran detenerse a charlar por largos ratos en el camino con los viajeros que encuentran, y en esas charlas se gasta un tiempo precioso. Es necesario que me pregunte de vez en cuando: ¿esto que estoy diciendo es mejor que el silencio? Porque de toda palabra inútil tendremos que dar cuenta el día del juicio. Mateo 12:36. Que no tengan que decir de nosotros jamás lo que de alguna persona piadosa afirmaba alguien a quien acompañaba en sus conversaciones: ha perdido muchas ocasiones que tuvo de callarse. O lo que cuentan que exclamó aquel santo cuando le preguntaron qué opinaba de cierta personita muy piadosa pero muy charladora: es buena gente, pero desafortunadamente no le ha logrado poner puerta a su lengua para tenerla un poco más cerrada. ¿Qué fue lo que te puso así? En la vida de una santa se narra que un día, estando frente a la imagen de un Cristo muy chorreante de sangre, le preguntó: Señor, ¿quién te puso así? Y le pareció que el Cristo le respondía: tus charlatanerías inútiles, ¿qué me enseñará este ejemplo? Peligro. Quien no domina su lengua tiene el peligro de no ser capaz de dominar tampoco sus demás pasiones. Se cumplirá lo que dice la imitación de Cristo: así de libertina y de poco mortificada como tiene su lengua, así tiene las pasiones y las malas inclinaciones. Al contrario, el ejercicio de voluntad que hacemos para tratar de que nuestra lengua no diga lo que debe decir, y diga siempre lo que más conviene, irá fortaleciendo de tal manera nuestro carácter,
que sin darnos cuenta iremos adquiriendo fuerzas para dominar también las pasiones y las malas inclinaciones. Una ilusión. Muchas almas que se dedican a la vida espiritual caen en una ilusión que no es fácil de descubrir al principio. Ilusión es imaginarse que sí existe y es, lo que en realidad no existe y es como uno se imagina. Y su ilusión consiste en pensar que en verdad se está progresando en santidad y perfección, cuando lo que está haciendo es seguir los propios gustos e inclinaciones. Muchos creen que están obrando por amor a Dios, cuando lo que están haciendo es amarse a sí mismos, si en verdad se puede llamar amarse a sí mismo el seguir los propios antojos. Y así eligen los ejercicios y prácticas de piedad que están más de acuerdo con sus gustos, rechazan y dejan a un lado los que les causan alguna molestia o no les agrade mucho. El remedio. La solución para evitar caer en esta ilusión consiste en acatar de buena gana las penas y dificultades que se nos presentan cada día en el ejercicio de la perfección, pues cuantos mayores sean los esfuerzos que tenemos que hacer, tantos mayores serán las victorias y premios que Dios nos concederá, y con mayor seguridad conseguiremos las virtudes que necesitamos. Por eso un famoso santo, a uno que le pedía un favor, pero luego le dijo que mejor no se lo hiciera porque el hacérselo le iba a costar un serio sacrificio, le respondió: «Y si no me costara sacrificio, ¿qué premio me va a dar nuestro Señor?». Lo bueno de los favores que hacemos es que nos cuestan sacrificios. El reino de los cielos exige hacerse violencia contra sí mismo, y los que se domina a sí mismo, lo consiguen. Mateo 11:12. Capítulo 13. Cómo combatir la sensualidad, y qué actos debe hacer la voluntad para adquirir la buena costumbre de obrar bien. Recordemos lo que decía San Pablo: tenemos un continuo combate, pues la parte espiritual de nuestra personalidad nos invita a hacer el bien, pero la parte material y sensible nos inclina a hacer el mal. Para salir vencedores de este combate que es de todos los días y de toda nuestra vida, es necesario emplear ciertas técnicas que vamos a enumerar enseguida. Lo primero. Cuando los movimientos y excitaciones de nuestra sensualidad aparezcan tratando de ir contra lo que la razón aconseja, es necesario rechazarlos resueltamente desde el principio sin detenerse a aceptarlos de ninguna manera. Si los consentimos empiezan a crecer y a esclavizarnos. Lo segundo. Tenemos que hacer actos contrarios a los que las pasiones y malas inclinaciones nos proponen. Así, por ejemplo, si la ira quiere invitarnos a la venganza, debemos rezar por el bien de la persona que nos ofendió. Si la tristeza trata de inclinarnos al desánimo, debemos cultivar pensamientos de alegría y de esperanza. Si el orgullo nos incita a creernos algo y a desear alabanzas, es necesario recordar que nada somos y que las alabanzas humanas son humo que se lleva el viento. Si es la impureza la que nos mueve, conviene recordar el desgarramiento interior que produce en el alma cada pecado impuro y la pérdida de buena fama y de paz que cada impureza acarrea al alma, etc. Una trampa. Los enemigos del alma, cuando ven que reaccionamos fuertemente contra sus acechanzas o deseos de hacernos el mal, entonces dejan por un tiempo de traernos tentaciones para que nosotros, creyéndonos ya fuertes, dejemos de huir de las ocasiones y pensemos con loco orgullo que ya somos capaces de resistir al mal. En esto sí que conviene cumplir lo que aconseja San Pablo. Trabajar en la propia santificación con temor y temblor, Filipenses 2:12. Y quien está en pie, tener cuidado para no caerse, Primera de Corintios 10:12. Porque tan pronto empecemos a creernos capaces de ser santos por nuestras propias fuerzas, comenzaremos a tener muy humillantes caídas. Dios resiste a los orgullosos, Santiago 4:6. Por eso el profeta Isaías dice: lo que Dios desea es que permanezcas humilde delante de Él.
Tercer acto. Aborrecer lo que es malo. Muchas veces sucede que después de haber hecho grandes esfuerzos para resistir y rechazar los ataques de los enemigos de la salvación, de haber pensado y reflexionado en que este resistir es algo muy agradable a Dios, de un momento a otro nos damos cuenta que no estamos seguros ni libres del peligro de ser vencidos en una nueva batalla. Por eso conviene que nos ejercitemos en sentir un gran aborrecimiento y asco hacia el vicio que queremos vencer, y tratemos de adquirir hacia él, no solo aversión, asco, sino repugnancia y horror. Lo que más nos debe repugnar es la fealdad del pecado. Cuarto medio. Para volver fuerte el alma contra los vicios, malas costumbres y perversas inclinaciones es necesario hacer muchos actos interiores que sean directamente contrarios a nuestras pasiones desordenadas. Así, por ejemplo, si deseamos adquirir la buena costumbre de tener paciencia, cuando alguien hace o dice lo que nos impacienta, nos llena de mal genio y de ira, es necesario amar, aceptar ese maltrato y hasta desear que ese trato duro nos lo vuelvan a dar, para así tener ocasión de ejercitar la paciencia. Y esto por una razón, porque no podremos perfeccionarnos y ejercitarnos en una virtud sin hacer actos que sean contrarios al vicio que deseamos corregir. Así, por más que deseemos tener paciencia, si no hacemos actos contrarios a la impaciencia, no lograremos arrancar de nuestro corazón el vicio de impacientarnos y de disgustarnos por cualquier cosa, el cual proviene de que no queremos que nos lleven la contraria ni que nos hieran el orgullo y amor propio. Y mientras en el alma se conserve esa raíz de orgullo, de deseo de que se cumplan los propios caprichos y de que nada suceda contrario a nuestros deseos y gustos, siempre estaremos en continuo peligro de caer en el defecto de la impaciencia. Un remedio que no puede faltar. Nadie se imagine que va a conseguir alguna virtud si no destruye el vicio contrario haciendo continuos y repetidos actos en contra de ese vicio. 1000 veces se puede desear librarse de una mala amistad, pero si no se hacen actos contrarios a ese afecto pecaminoso, la mala amistad seguirá haciéndome daño. Y ya sabemos lo que dijo San Pablo: las malas amistades corrompen las buenas costumbres. No bastan unos pocos actos. Ya sabemos que para adquirir una mala costumbre o un vicio se necesitan muchos pecados repetidos. Y de la misma manera, para conseguir una virtud contraria a ese vicio se necesitan repetidos y frecuentes actos buenos hasta lograr adquirir la buena costumbre que sea capaz de enfrentarse al vicio y alejarlo. Y aún más, son necesarios más actos buenos de virtud para formar una buena costumbre, que actos pecaminosos para formar un vicio, porque al vicio le colaboran las pasiones y malas inclinaciones. Y en cambio a la virtud se le opone nuestra naturaleza corrompida y viciada por el pecado. Hacerlo aunque cueste. Todo lo que vale cuesta. No vayamos a creer que hacer actos de virtud contrarios a los vicios es algo fácil y agradable. Nada de eso. Por ejemplo, tratar con amabilidad y paciencia a quien nos humilla y ofende. Eso ayuda mucho para conseguir la paciencia, pero no es nada fácil. Veamos otro ejemplo: ser fríos, hasta despectivos, demostrar antipatía y horror y hasta mala educación ante una amistad que le hace daño al alma. Eso va contra nuestra voluntad y es algo verdaderamente costoso. Pero por eso mismo el premio que nos dará Dios será mucho más grande. Por lo tanto, no dejemos de hacer esos actos contrarios a los vicios, aunque parezca que nos sangra el corazón y que el alma agoniza de sufrimiento. La corona de gloria que nos espera es muy grande. Cuidado con los enemigos pequeños. El libro El Cantar de los Cantares dice: hay que hacerles cacería a los pequeños roedores, porque pueden destruir nuestros cultivos. Cantares 2,15. En la vida espiritual debemos cumplir este mandato. No contentarnos solamente con atacar y echar lejos los movimientos más fuertes y violentos de las pasiones, sino también los más leves y pequeños.
Porque estos movimientos pequeños les sirven a los otros para atacarnos y vencernos, como los muchachos pequeños sirven a los ladrones grandes para entrarse a las casas, entrando primero los menores por las ventanas a abrir la puerta para que entren los mayores. Y así es como se van formando las malas costumbres y los vicios, empezando por dejar entrar en la vida de cada día las pequeñas imperfecciones y éstas abren las puertas a las mayores. Un descuido peligroso. Muchas personas se han descuidado y no se han mortificado en evitar pequeñas faltas dejándose llevar por pasiones y malas inclinaciones en cosas fáciles y aparentemente sin gran importancia y creyeron que solamente debían mortificarse en las pasiones más difíciles y graves. Cuando menos lo imaginaban sintieron el poderoso asalto de los enemigos de su salvación y sufrieron enorme daño espiritual. Así por ejemplo habiendo hecho voto de castidad se imagina a alguien que puede vivir tomando de la mano, dando pequeñas caricias, lanzar frecuentes miradas afectuosas al rostro, decir palabras de salamería y de no necesaria afectuosidad, mirar escenas o representaciones materialistas y hasta sensuales, aceptar demasiada familiaridad en el trato con personas jóvenes o sensibleras, etc. En el momento le parecen pequeñeces. Pero cuando menos lo piense puede hallarse en los más pavorosos abismos del pecado y de la sensualidad, e incapaz de reaccionar ante sus perversas inclinaciones. Y se cumple lo que decía Jesús. Quien no es fiel en lo pequeño, tampoco lo será en lo grande. Lucas 16:10. Hay que mortificarse en lo que es lícito. En la vida espiritual hay un dicho muy antiguo que siempre se cumple. Y dice así: quien no se mortifica en lo lícito, tampoco se mortificará en lo ilícito. Se llama lícito lo que es permitido, lo que se puede hacer o decir sin cometer pecado. Hay que distinguir entre lo que es simplemente lícito y lo que es necesario. Lo necesario hay que hacerlo y decirlo siempre. Pero lo que es solamente lícito, no es necesario, si se deja de hacer o decir, producirá grandes bienes espirituales porque la persona se va acostumbrando más fácilmente a dominarse a sí misma, y cuando le lleguen los atractivos de las pasiones y de los malos instintos ya tiene fuerza de voluntad y podrá salir vencedora de muchas tentaciones. ¿Cuántos y cuántas hay que dejaron de decir una viveza que se les ocurrió, y la callaron por mortificación? Y después cuando en un momento de ira les vino el deseo de decir unas palabras ofensivas, ya no las dijeron, porque se habían ejercitado en callar lo que deseaban decir. Provechoso repaso. Ojalá volvamos a repasar de vez en cuando estos remedios que hemos venido aconsejando porque si los cumplimos vamos a obtener una verdadera reforma en nuestra vida interior y al practicarlos conseguiremos gloriosas victorias espirituales y en poco tiempo haremos grandes progresos en la virtud e iremos creciendo en virtud y en santidad casi sin darnos cuenta. ¿Por qué no ensayarlos también nosotros? Lo contrario es muy dañoso. La experiencia ha demostrado que si descuidamos cumplir estos consejos que acabamos de recordar, aunque hagamos bellos planes de progresar en lo espiritual, nos quedaremos sin conseguir verdaderos progresos en la virtud, porque el progreso en lo espiritual no consiste en hacer fantásticos planes de santidad sino en cumplir cada día lo que nos puede llevar a conseguir las virtudes, a evitar los vicios y agradarle con nuestro comportamiento al Redentor y Salvador crucificado. Con pequeños actos se adquieren las virtudes. La experiencia de millones de personas ha demostrado que así como los malos hábitos y malas costumbres, se forman en nosotros a base de repetir frecuentemente actos con los cuales los apetitos sensuales y las malas inclinaciones se oponen a las buenas intenciones de la voluntad. De la misma manera las virtudes y buenas costumbres se adquieren con frecuentes y repetidos actos de la voluntad con los cuales trata de conformarse con lo que Dios desea, manda y se ejercita en practicar ya una virtud, ya otra.
Así como una persona no puede ser definitivamente viciosa y corrompida por más que sus malas inclinaciones traten de corromperla y llevarla al mal, si su voluntad persiste en querer portarse de manera que a Dios le agrade su comportamiento, así también, nunca alguien logrará tener virtud y santidad, por más inspiraciones que la gracia divina le envíe, si su voluntad no se decide seriamente a dedicarse a obrar el bien y a evitar el mal. Capítulo 14. Lo que conviene hacer cuando nuestra voluntad parece vencida y derrotada por las pasiones y malos instintos. Muchas veces nos sucede que nuestra voluntad se encuentra muy débil y sin las fuerzas suficientes para ser capaz de resistir los ataques y asaltos de las pasiones y de los perversos deseos que invitan a obrar el mal. En estos casos no hay que desanimarse ni dejar de luchar, y aunque los atractivos del mal sean sumamente fuertes, por más que hayamos caído muchas veces, es necesario recordar siempre este principio animador: en la lucha por la santidad, lo que cuenta y vale no es solamente el número de victorias o derrotas que obtenemos, sino el esfuerzo que hacemos por permanecer siempre fieles a la voluntad de Dios. Perder una batalla o 10 no es perder la guerra. Quien sigue luchando puede terminar triunfando. Una pregunta. El alma debe preguntarse frecuentemente: ¿en verdad quiero vencer esta pasión? ¿Deseo triunfar sobre esta mala inclinación? ¿Me propongo seriamente tratar de obrar de tal manera que mi buen Dios quede contento de mi comportamiento? ¿Hago esfuerzos por no dejarme derrotar por este vicio o mala costumbre? ¿Quiero preferir cualquier otro mal antes que el pecado? Si se puede responder afirmativamente, hay ya una gran esperanza de triunfo. Macabeo en la Sagrada Biblia decía: a Dios le da lo mismo conceder la victoria con muchas fuerzas que con pocas. Aunque nuestras fuerzas son muy poquitas, nuestra misma debilidad le proporcionará una ocasión más a la omnipotencia y misericordia de Dios para conceder victorias. Y si la situación se hace desesperada, puede suceder muchas veces que los enemigos de nuestra santidad nos asalten con tanta violencia que la voluntad ya debilitada y cansada se siente sin fuerzas para poder resistir. Pues tampoco en este caso debemos rendirnos. Hay que decirse a sí mismo: no me rindo, no consiento, no entrego mis armas. Sé muy bien en quién he puesto mi esperanza, y tengo la seguridad de que Él es poderoso para defender mis tesoros. Segunda de Timoteo 1:12. El peor derrotado es el que fácilmente se declara vencido. Hay que repetir con el salmista: Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Salmo 69. Mira, Señor, cómo atacan. No me abandones, Dios de mi salvación. Recuerda, Señor, que en el camino por donde avanzo me han escondido una trampa. Y si perseveramos en confiar en Dios e implorar su ayuda, podremos repetir las palabras del Salmo: si el Señor no nos hubiera auxiliado, nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Pero el Señor ha sido bueno y no permitió que nos arrastrara la corriente. Una ayuda muy eficaz para poder ayudar a la voluntad a fin de que no quede totalmente derrotada en los ataques que recibe de las pasiones y de las inclinaciones hacia el mal, produce muy buen efecto en pensar, meditar en lo útil y provechoso que es resistir a esas tentaciones y en lograr obtener la victoria. Pensar que los premios que vamos a recibir de Dios si salimos vencedores van a ser muy grandes, y que los males de los cuales nos veremos libres si no aceptamos las malas insinuaciones, son inmensos. Un ejemplo. Supongamos que el enemigo que nos ataca es la impaciencia, que nos aflige alguna injusta persecución, o que un trabajo nos resulta molesto y cansón, o un sufrimiento es muy doloroso, o que una situación se nos hace antipática y repugnante y queremos explotar en actos de impaciencia y mal humor y empezar a quejarnos y a protestar. En ese caso conviene pensar lo siguiente. Primero,
considerar que ese mal lo merecemos por nuestros pecados, y en caso de que nos haya sucedido por nuestra culpa con mayor razón, pues tenemos que soportar la herida que nosotros mismos nos hicimos con las propias manos. Segundo, si el mal no nos llegó por culpa nuestra, considerar que nos sirve para pagar pecados de la vida pasada, los que todavía no nos ha castigado la justicia divina y de los cuales no hemos hecho la debida penitencia. Mucho mejor pagar aquí donde ganamos méritos y gloria sufriendo, que tener que irlos a pagar en el purgatorio donde quizás las penas sean más rigurosas y con menos merecimientos. Al pensar en esto debemos recibir los sufrimientos y contrariedades no solamente con paciencia, sino con alegría y dándole gracias a Dios por ellos. Tercero, recordemos cuando tenemos algo que nos hace sufrir y que nos invita a la impaciencia, que si aceptamos las penas y contrariedades de cada día estamos cumpliendo la condición que Jesús exige para poder entrar en el reino de los cielos, que es entrar por la puerta estrecha del sufrimiento y de la mortificación, y aquello que tanto recomendaba San Pablo. Es necesario pasar por muchas tribulaciones para poder entrar al reino de Dios. Hechos 14:21. Cuarto, no olvidemos que cuanto más padecemos y más somos humillados en esta tierra, tanto más nos asemejamos a Jesús, cuya vida estuvo llena de padecimientos y de humillaciones. Y cuanto más seamos semejantes acá en este mundo a Jesucristo, más alto será nuestro puesto en el cielo. Quinto, pero en lo que más se debe pensar en toda ocasión en que tengamos que sufrir, es en que recibiendo con paciencia nuestros sufrimientos estamos cumpliendo la voluntad de Dios, pues Él, que habría podido muy bien hacer que tales padecimientos no nos llegaran, los ha permitido, y si los permite es seguramente para nuestro bien, pues lo único que desea para nosotros es nuestro mayor bien. Aquí no lo entendemos porque permite semejantes contrariedades, pues en esta vida vemos lo que Dios permite como quien mira una alfombra por el revés y solo observa un grupo de hilachas en desorden. Pero en la otra vida veremos la alfombra por el lado derecho y entonces sí que nos convenceremos de que todo lo que Dios permitió que nos sucediera fue una verdadera obra de arte dedicada a santificarnos y hacernos merecedores de grandes premios y mucha gloria en el cielo. Cuanto con más paciencia aceptemos lo que Dios permite que nos suceda, más contento tendremos a nuestro Señor. Capítulo 15. Algunos avisos importantes acerca de cómo se debe presentar el combate espiritual. ¿Contra qué enemigos hay que combatir? ¿Y con qué medios pueden ser vencidos? Ante todo debemos recordar que el combate espiritual es necesario hacerlo todos los días y durante toda nuestra existencia sobre la tierra. En esto no podemos dejar de luchar ni siquiera cuando apenas nos faltan unos minutos de vida. Este combate debe presentarse con constancia y perseverancia, con la convicción absoluta de que por más grandes y poderosos que sean los enemigos de nuestra santidad, y por más mortíferos que sean sus ataques, muchísimo más poderoso es el Dios que nos protege y más eficaces son las defensas que Él nos quiere proporcionar. Cada uno de nosotros puede repetir lo que dice San Judas Tadeo en su carta en la Sagrada Biblia. Al Dios Todopoderoso, que es capaz de conservarnos victoriosos en la lucha por la salvación, y de librar a nuestra alma de toda mancha, a Él la gloria y el honor por todos los siglos. Judas 1, 24-25. El principal enemigo que hay que combatir es el amor propio, el orgullo, el deseo de satisfacer las propias inclinaciones indebidas, y de darle gusto a nuestras pasiones. Y esto hasta el punto que ya nos parezcan agradables las humillaciones y los desprecios que la gente nos quiere hacer, y las contrariedades que vayan llegando contra los propios gustos e inclinaciones. Es necesario no olvidar que en este campo las victorias son difíciles, imperfectas, escasas y de poca duración.
Y no desanimarse si se nota que las propias fuerzas ya no alcanzan para lograr salir vencedores, pues las energías que nos faltan las dará el buen Dios si se las pedimos con fe. Siempre podemos decir con San Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. No hay que desanimarse al considerar lo grande que es la multitud y el furor de los enemigos de la salvación, porque mucho más grande que ellos es el poder de Dios y su bondad, y el amor que Él nos tiene, y mucho más numerosos que los adversarios espirituales son los ángeles del cielo y las oraciones de los santos que se interesan por nosotros y nos acompañan en el combate. Estas consideraciones han animado de tal modo a tantísimas personas muy débiles y mal inclinadas que, a pesar de sus malas inclinaciones y del ataque de sus pasiones, han logrado salir triunfantes en la lucha por conservarse fieles a los mandatos del Señor Dios. Ni hay que perder el ánimo al constatar que los enemigos del alma son tan difíciles de vencer y que la guerra espiritual es de todos los días y de todas las horas, que no tendrá fin sino cuando termine nuestra vida sobre la tierra, y que nos hallamos amenazados por todas partes, y muchas veces la ruina espiritual aparece casi inevitable, porque, como dice San Agustín, con los enemigos de la salvación sucede como con un perro bravo amarrado con una cadena. No nos puede morder si no nos acercamos demasiado a él. Podemos estar seguros de que nuestro divino capitán no les soltará tanto las cadenas a estos enemigos que les permita destrozarnos, si nosotros no nos acercamos imprudentemente a ellos. Jamás los enemigos de nuestro Salvador podrán decir: lo hemos vencido. Dios combate con nosotros, y cuando le parezca oportuno nos concederá victorias si son para nuestro bien y para su mayor gloria, aunque muchas veces resultemos con heridas. Si nos proponemos no dejar jamás de combatir, terminaremos recibiendo la corona que Dios tiene reservada para los vencedores.